Dejé atrás toda mi vida, mi tranquilo jardín y cada recuerdo atesorado, cruzando 3 provincias solo porque mi hija dijo que me necesitaba para su nuevo bebé. Pero en su enorme casona, yo era solo la niñera, relegada a una austera habitación en el ático, observándolos planear vender la misma casa de la que yo era, sin saberlo, la verdadera dueña. Lo que no se daban cuenta era que una herencia olvidada guardaba la clave de toda su farsa. Antes de seguir, no olvides suscribirte mientras escuchas. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha con atención. Esta es mi historia. El mundo que construí para mi hija se desmoronó, dejándome como un fantasma en el mismo hogar que creía mi santuario. Mi nombre es Elena. Tengo 62 años y durante décadas creí que la familia era un lazo irrompible, una promesa sagrada susurrada de una generación a la siguiente. Me mudé cruzando 3 provincias, dejando atrás una vida tranquila y un jardín donde había pasado 40 años cultivando rosas. Abandoné la comodidad de lo conocido. Todo porque Sofía, mi única hija, me había llamado. Mamá. Su voz había sido entrecortada, teñida de emoción. Empaqué mi vida en 6 cajas. Mi pequeño apartamento, impregnado de décadas de recuerdos atesorados, de repente se sintió pesado, desechable. Sin embargo, la idea del vientre creciente de Sofía, la promesa de un pequeño nieto o nieta, hizo que cada sacrificio personal se sintiera más ligero que el aire. Esto era, me dije a mí misma, mi propósito supremo, mi acto de amor más profundo y definitivo. Llegué a su enorme casona, con sus céspedes impecablemente cuidados, a una cocina tan vasta que empequeñecía toda mi antigua sala de estar. Sofía me ofreció un abrazo rápido y apretado. Ricardo me dio un apretón de manos firme, una sonrisa que se sentía un poco demasiado ensayada, un poco demasiado forzada. «Mamá, eres un salvavidas», dijo Sofía efusivamente, ya distraída. «Hemos preparado un espacio acogedor para ti». Ese espacio acogedor era el ático reconvertido, pintado de un austero color beige neutro. Contenía una cama individual con un colchón hundido en el medio, un pequeño escritorio y una sola ventana que daba a la parte trasera del garaje. «Nada de fotos personales aquí, mamá», había explicado Sofía, su voz etérea, despectiva. «Queremos mantener la casa principal cohesiva, ¿entiendes?» Yo entendí. Desempaqué mi poca ropa, mi gastada copia de Jane Eyre y la pequeña caja de madera que había llevado desde la infancia. Un cofre del tesoro de sueños olvidados. Esto estaba bien. Me convencí. Un ajuste temporal. Estaba aquí por el bebé. Por ellos. El pequeño Mateo llegó poco después. Un niño hermoso con el pelo oscuro de Sofía y los ojos grandes e inocentes de Ricardo. Rápidamente se convirtió en todo mi mundo. Mis días se extendían en un ritmo dictado por sus necesidades. El ciclo constante de cambios de pañales, nanas cantadas en voz baja, paseos tranquilos por el barrio con el cochecito, el suave chirrido de sus ruedas en el pavimento. Cocinaba sus comidas, limpiaba su casa de arriba abajo y gestionaba meticulosamente el horario de alimentación cada vez más complejo de Mateo. «Mamá, ¿puedes preparar algo rápido para cenar? Estamos tan agobiados», decía Sofía y a menudo, pasando a mi lado a toda prisa hacia Ricardo, que ya estaría hundido en el sofá, con los ojos pegados a su teléfono. «Ah, y no olvides llamar a la tintorería, por favor». Mi propia vida se desvanecía en segundo plano. Un eco. Una tarde húmeda, estaba sacándole los gases a Mateo, su cabecita anidada contra mi hombro, su pequeño cuerpo cálido y reconfortante. Ricardo entró con calma en el salón, con el móvil pegado a la oreja. «Sí, sí, la nueva niñera es genial. Hace que todo funcione sin problemas. Apenas se nota que está aquí». Se rió entre dientes por el teléfono. Un sonido bajo y relajado. Y luego me miró. Su sonrisa se desvaneció al instante, reemplazada por un ceño fruncido rápido, casi imperceptible. Levantó un dedo,
una señal universal de 1 minuto, antes de darme la espalda. Su voz bajó a un murmullo bajo y conspirador. Apenas se nota que está aquí. Las palabras tan casuales, tan despectivas, me atravesaron. Una niñera. Eso era yo para ellos. Invisible. Más tarde esa misma semana, Sofía tuvo amigos en casa para lo que parecía un ruidoso brunch. Yo estaba en la cocina preparando la fórmula de Mateo, el tintineo de los cubiertos y las risas agudas que se filtraban por la puerta. Oí la voz de Sofía, brillante y despreocupada. «Oh, mamá está allí. ¿Es tan buena con Mateo?» Honestamente, ha sido una bendición. Apenas tenemos que mover un dedo. Una amiga intervino, su voz rebosante de admiración. «¡Qué práctico! Mi madre nunca lo haría». ¿Se queda a largo plazo? La respuesta de Sofía fue rápida, un poco demasiado alta, un poco demasiado forzada. «Oh, ya sabes, por ahora. Está ayudando con el bebé un poco, recuperándose. La frase flotó en el aire. Un despido apenas velado. Un intento transparente de minimizar mi papel. No era solo una ayuda. Era un elemento temporal. Una obligación. No verdaderamente familia. Mi voz, antes una presencia constante y valorada en las discusiones familiares, se convirtió en un susurro que nadie oía. Cuando ofrecía sugerencias amables para el dolor de dentición de Mateo, Sofía asentía vagamente, con los ojos ya fijos en algún nuevo blog de crianza en su tablet. «Qué dulce, mamá. Pero las cosas son diferentes ahora. La ciencia ha avanzado mucho». Cuando intentaba compartir historias de su propia infancia, de cómo su padre y yo navegamos el caos impredecible de la nueva paternidad, sus ojos se vidriaban. Una mirada educada y distante que me helaba hasta los huesos. Siempre se trataba de lo que ellos sabían, lo que tenían, lo que controlaban. Yo era simplemente un recipiente para su conveniencia. Una reliquia de un pasado que deseaban borrar. El silencio opresivo, puntuado por sus risas despreocupadas que resonaban por la lujosa casa, mientras yo me sentaba sola en la austera habitación beige del ático, era más fuerte que cualquier grito. Se sentía como un lento y agonizante ajuste de cuentas. Una muerte por 1000 pequeños cortes silenciosos. Una tarde, completamente agotada después de un día entero persiguiendo a un Mateo que empezaba a sagatear, entré en la cocina y encontré una tarjeta de reserva para cenar brillando en la encimera. «Ricardo y yo vamos a salir», anunció Sofía, ya poniéndose su caro abrigo. «Mateo está dormido. Solo estate atenta. Ya sabes cómo funciona». No, yo no sabía cómo funcionaba. Yo conocía los sacrificios. La puerta principal se cerró con un clic, con una finalidad que resonó en el repentino y opresivo silencio de la casa. Me quedé allí un largo momento, el aroma de su perfume caro aún flotando en el aire, mis manos aún oliendo levemente a comida de bebé procesada. Me dolía el pecho, una sensación hueca y vacía donde debería haber habido amor y gratitud. Era una extraña en la casa de mi propia hija, una invitada no deseada dejada para gestionar sus vidas, mientras ellos vivían la suya. ¿Alguna vez has dado tanto de ti misma que de repente miras a tu alrededor y te das cuenta de que no queda nada? Ni siquiera un espacio para que tu propio corazón respire. El pesado silencio de la casa se cernía, asfixiante. Me quedé junto a la encimera de la cocina. El papel de la reserva de cena, una cruda bandera blanca de su libertad. Mi propia tarde extendiéndose en horas interminables y vacías. El aroma de su perfume caro, una dulzura aguda y empalagosa, persistía. Un fantasma de su fugaz presencia. Mis manos aún olían a zanahorias procesadas y guisantes triturados. Un recordatorio persistente de mi servidumbre silenciosa. Me dolía el pecho. Una sensación hueca y vacía, donde debería haber habido amor y gratitud. No era el silencio que había conocido en mi antiguo apartamento. El susurro reconfortante de una vida vivida a mi manera. Este era un silencio ensordecedor. Un vacío donde mi voz una vez resonó. Caminé por la vasta y fría casa. Cada paso sobre los pulcros suelos de madera,
Un golpe sordo, ajeno y solitario. El salón, con sus impecables sofás blancos y su elegancia no vivida, se sentía como un museo, sin cojines gastados de charlas nocturnas, sin libros con las esquinas dobladas en la mesa de café. Solo superficies perfectas, intocables. Mi mirada se desvió a una foto enmarcada sobre la repisa. Sofía y Ricardo, radiantes, sosteniendo al pequeño Mateo recién nacido. Yo no estaba en el encuadre. Yo fui quien tomó la foto, siempre fuera del momento perfecto. Subí las estrechas escaleras al ático. Las paredes beige de mi espacio acogedor se cerraban sobre mí. El aire se sentía viciado, atrapado. Me senté en el borde de la cama individual con bultos. La única ventana un rectángulo oscuro contra el crepúsculo que se profundizaba. No había luna visible. Solo el tenue resplandor de una farola lejana asomándose por el tejado del garaje. Este era mi mundo ahora. Una caja silenciosa y sin pretensiones. Escondida, fuera de la vista. Mis ojos se posaron en la pequeña caja de madera que había llevado de una provincia a otra, colocada discretamente bajo el escritorio. No era una reliquia, no en el sentido tradicional. Era solo una vieja caja de puros, de madera oscura, ligeramente manchada con algo que olía a cedro olvidado y tierra húmeda. La había encontrado en el fondo del armario de mi padre, después de que falleciera, guardada con sus viejos señuelos de pesca. Hace una vida, había sido mi mundo secreto. Mis dedos trazaron los débiles grabados en su tapa, iniciales que había rasguñado en la madera de niña, E.L., por Elena López. Con un suave clic, la tapa se levantó. Un leve aroma terroso se elevó, mezclándose con el matiz metálico del pegamento viejo. Dentro, anidada sobre una cama de terciopelo descolorido, yacía mi colección de sellos. Pequeños, coloridos cuadrados de papel, cada uno una ventana en miniatura a un tiempo olvidado, un lugar diferente. Tomé un álbum, su cubierta desgastada y lisa. Mis dedos se torcieron ligeramente al pasar las páginas quebradizas. Los sellos yacían organizados con una meticulosidad que incluso me sorprendió, recordando mi yo de la infancia. Aquí estaba el primero que compré. Un tren azul vívido, con vapor brotando de su chimenea. Recordé la alegría, el enfoque feroz que había tenido, examinando catálogos, intercambiando con otros niños en la tienda de coleccionismo local. Era una época en la que mi mundo se sentía expansivo, no confinado a 4 paredes beige. Cada sello era una historia, un fragmento de historia, una pequeña rebelión contra lo ordinario. Recordé el Jenny invertido rojo-naranja, el raro error de impresión que mi padre me había mostrado una vez en un catálogo, bromeando sobre cómo si alguna vez encontrara uno, nuestras vidas cambiarían. Era un sueño tonto, épico e imposible. Pero al sostener esos pequeños trozos de papel ahora, sentí un leve calor extenderse por mi pecho. Una sensación que nada tenía que ver con el calor de Mateo, nada tenía que ver con las necesidades de Sofía. Era algo solo para mí. Esta pequeña colección olvidada, un susurro silencioso de un pasado donde me sentía vista, me sentía valiosa, me sentía yo. El silencio del ático aún se extendía a mi alrededor, pero ahora no estaba vacío. Estaba lleno del suave susurro de papel viejo, el clic fantasma de un torniquete, el zumbido distante de un mundo al que una vez pertenecí. Y por primera vez en meses, un pensamiento fugaz se encendió. Una pequeña brasa de posibilidad. ¿Podría algo tan pequeño, tan pasado por alto, guardar un poder secreto capaz de cambiarlo todo? El tranquilo zumbido de la casa, antes una constante, ahora sostenía una nueva frecuencia inquietante. Después de que Mateo finalmente se durmiera, acurrucado en su cuna arriba, me encontré permaneciendo abajo. Mis manos, aún oliendo a guisantes triturados, tenían un dolor fantasma, un eco de tareas interminables. El sutil aguijón del comentario de Ricardo sobre la niñera, el de Sofía sobre recuperándose, se había incrustado profundamente, como una astilla bajo la piel.
pulsaba con un calor silencioso y helado, despojándome lentamente de mi antiguo yo. Me moví por su enorme casa con nuevos ojos, no solo como cuidadora, sino como observadora. Cada jarrón perfecto, cada superficie reluciente, cada pieza de arte cara ahora parecía gritar con una pregunta silenciosa y desesperada. Sus vidas eran una obra meticulosamente escenificada. Sofía, con su pelo perfectamente peinado y ropa de diseñador, hablaba constantemente de hacer contactos, de escalar la escalera social. Ricardo, siempre pegado a su teléfono, presumía de nuevas inversiones, de lujosos viajes de fin de semana a resorts de lujo que solo había visto en revistas. Sin embargo, una tensión sutil, como un hilo tenso, corría bajo su pulcra fachada. La risa de Sofía, antes brillante, ahora ocasionalmente sonaba quebradiza, un poco demasiado alta. Los pronunciamientos confiados de Ricardo a veces terminaban con un suspiro apenas audible. Lo noté primero en sus conversaciones apresuradas, tonos bajos a puerta cerrada, solo para ser interrumpidas cuando yo me acercaba. Las palabras cortadas de repente, un vistazo fugaz a una expresión estresada, rápidamente disimulada. Un martes, Sofía insistió en una nueva fórmula importada para Mateo, mucho más cara de lo habitual. «Es mejor para él, mamá», había dicho, desestimando mi ceño levantado. «Solo lo mejor para nuestro hijo, ¿verdad?» Más tarde ese día, encontré el recibo arrugado en la basura de la cocina. Una cantidad asombrosa para la fórmula. Mientras arreglaba la encimera, oí la voz de Ricardo desde el salón contiguo, aguda con frustración. «Sofía, esto es una locura. Esa nueva fórmula. La cuota del coche ya está atrasada. Y el extracto de la tarjeta de crédito es... Ni siquiera quiero mirarlo». La voz de Sofía, un susurro tenso, respondió. «Baja la voz. Mateo está dormido. Mira, lo resolveremos. Mi bonificación está al llegar, ¿recuerdas?» Ricardo resopló, un sonido seco y sin humor. «Tu bonificación apenas cubre el mínimo de estas tarjetas. Por no hablar de la hipoteca. Estamos desangrándonos, Sofía. ¡Rápido!» Se me heló la sangre. Hipoteca, mínimos, su estilo de vida lujoso, toda esta pretensión de riqueza sin esfuerzo. Era un castillo de naipes. La nueva fórmula, la ropa de diseñador, las cenas extravagantes. No era solo frívolo. Era un intento desesperado de mantener una ilusión. Limpié la cocina aturdida. El ritmo de mis movimientos automático. Pero mi mente corría. El silencio en el que a menudo me encontraba no era solo mi exclusión. Era una elección deliberada por parte de ellos para ocultar su realidad. No me querían cerca por conexión. Querían mi trabajo. Mi presencia silenciosa manteniendo a su hijo feliz, mientras ellos hacían malabares frenéticamente con su ruina inminente. Más tarde esa noche, la casa estaba a oscuras, salvo por la rendija de luz del baño. Salí a hurtadillas de mi habitación del ático. Mateo finalmente acomodado para la noche. Abajo, oí a Ricardo al teléfono, su voz en voz baja, frenética. «Necesito otro mes, solo uno más. El mercado es volátil, pero tengo un gran negocio en camino. Juro que cubriré los pagos de los últimos 6 meses y más. Solo no le digas a Sofía, ella enloquecería. ¿6 meses de pagos perdidos?» El nudo en mi estómago se apretó. Esto no era solo un bache en el camino. Era una catástrofe financiera en toda regla. Estaba intentando ocultarlo, especialmente de Sofía, cuya propia bonificación claramente no era suficiente. Su mundo cuidadosamente construido se tambaleaba al borde del colapso. Me retiré a mi habitación del ático. Las tablas del suelo crujían suavemente bajo mi peso. El aire se sentía denso, asfixiante. Me senté en la cama con bultos, mirando por la pequeña ventana el cielo sin luna. Mi mirada se posó en la caja de madera, el tesoro de mi infancia. Mi colección de sellos. Estaba allí, discreta, un mundo olvidado. Mi mente, usualmente enfocada en la próxima alimentación de Mateo o las últimas exigencias de Sofía, de repente giró. Ese Jenny invertido, rojo-naranja del que mi padre había bromeado. Sellos raros,
¿Valor? ¿Podría ser? La idea, una chispa desesperada y estimulante, se encendió en la oscuridad de mi soledad. Por primera vez, sus problemas se sintieron como mi oportunidad. Saqué cuidadosamente la caja. El aroma a cedro se elevó para recibirme. Esto no era solo escapar, era reclamar. Encontrar una manera de liberarme de ser su peón involuntario. Los sellos, antes un consuelo privado, ahora se sentían como una herramienta. Pasé cuidadosamente las páginas. Una nueva determinación se endurecía dentro de mí. Un zumbido silencioso comenzaba así a agitarse bajo la superficie de mi dolor. ¿Qué sucede cuando el observador silencioso finalmente ve no solo la herida, sino el arma, oculta a plena vista? Mis dedos, usualmente entumecidos por las tareas interminables, ahora temblaban con un nuevo tipo de anticipación mientras abría la vieja caja de puros. El polvoriento aroma a papel envejecido y cedro olvidado llenó la pequeña habitación del ático. Mi colección de sellos guardada durante décadas de repente brilló con la promesa de un futuro diferente. Saqué mi computadora portátil, la pantalla reflejando la luz tenue, y busqué un nombre: Don Arturo Galán. Era un tasador de sellos de la vieja escuela, una leyenda en el mundo del coleccionismo, conocido por su ojo agudo. Me llevó algo de búsqueda, pero encontré su sitio web polvoriento y desactualizado, completo con una dirección de correo electrónico. Redacté un breve mensaje. Creo tener una colección de sellos raros de principios del siglo XX. ¿Estaría disponible para una consulta? Adjunté algunas fotos borrosas, enfocándome en aquellas de las que mi padre había hablado con reverencia, en voz baja. Una semana después, llegó un correo electrónico. Elena, las fotos son intrigantes. Tráigalas a mi oficina. Martes, 10 a.m. Galán. Mi corazón dio un salto. Esto era la noche antes de mi cita. Escuché a Sofía y Ricardo en el salón. Sus voces bajas pero tensas. Solo necesitamos que se vaya, Ricardo. Cuanto antes se vaya, antes podremos poner la casa en venta, susurró Sofía. Ricardo suspiró. Lo sé, pero no está tragando el cuento de la deuda tan fácilmente como pensé. Está empezando a hacer preguntas. Pues empeóralo, espetó Sofía. Enfatiza lo grave que es. No podemos permitirnos este lugar mucho más tiempo con el mercado cayendo. Se me heló la sangre. Las deudas eran una estratagema. Me querían fuera para vender esta casa. La casa en la que había invertido mi vida por Mateo. La rabia que sentí fue un fuego frío y silencioso. El martes por la mañana amaneció nítido y claro. Me desperté antes que nadie. Me vestí con cuidado. Una tranquila rebeldía en mi ropa sencilla. Dejé una nota para Sofía sobre el horario de alimentación de Mateo y salí de la casa. El autobús urbano, un rumor de libertad olvidada, me llevó al centro. La oficina de Galán estaba en un edificio estrecho que olía a madera vieja y a papel aún más viejo. Don Arturo Galán era un hombre con gafas, perspicaz como un búho, sus ojos agudos detrás de gruesos lentes. Tomó los álbumes con una reverencia casi quirúrgica, sus dedos nudosos pasando las páginas con sorprendente delicadeza. Murmuró, su aliento un suave silbido. Pasó casi una hora, examinando meticulosamente cada sello con una lupa de joyero. El silencio en la pequeña oficina solo se rompía por el susurro de las páginas, los suaves clics de sus pinzas. Finalmente, se recostó, una leve sonrisa asomándose en sus labios. «¿Elena?» comenzó, su voz sorprendentemente profunda. «Esta es una colección bastante buena. No es que cambie el mundo. No hay ningún Jenny invertido aquí. Pero es sustancial. Hay varias rarezas verdaderas. Las cancelaciones postales tempranas por sí solas son magníficas. Diría conservadoramente que estás viendo una suma significativa. Suficiente para que te asegures tu propio lugar cómodo. Quizás incluso para comprar un pequeño apartamento directamente». Se me cortó la respiración. Suficiente para comprar mi propio lugar, para escapar de su insidiosa trama. Una ola de alivio profundo.
tan potente que casi me dobló las rodillas, me invadió. Ya no era solo una cuidadora. Era una mujer con opciones. Salí de su oficina caminando más erguida de lo que lo había hecho en años. La bolsa de tela ahora se sentía increíblemente ligera. La calle de la ciudad. Antes un borrón de indiferencia. Ahora bullía de posibilidades. Era libre. Por fin podía irme. Al subir de nuevo al autobús, sacando un último álbum de la bolsa para admirar un sello particular que Galán había elogiado. Uno verde descolorido, casi indistinguible, con una diminuta imagen borrosa de un viejo faro. Mi pulgar rozó algo. Una línea apenas perceptible, casi invisible, en el papel. Me incliné más, sacando la pequeña lupa que Galán me había dado como regalo de despedida. Bajo la lente, el borrón se resolvió en algo impactante. No un faro, sino una serie distinta, microimpresa, de números y letras. Una dirección. Y debajo, grabado con un detalle increíblemente fino, un nombre. Mi apellido de soltera. No el nombre de mi padre, sino el mío propio. Esto no era solo un sello. Era un secreto, susurrando una verdad mucho más profunda que cualquier valor monetario. Era la verdad sobre el mismísimo suelo bajo los pies de Sofía y Ricardo. La ira fría que sentí fue inmediata, reemplazando el alivio con algo mucho más formidable. No solo me estaban usando, estaban intentando activamente defraudarme de lo que era legítimamente mío. ¿A qué profundidades de traición llega la gente cuando la codicia susurra promesas de dinero fácil? La microimpresión, apenas visible, gritaba una traición más fría y profunda de lo que jamás podríase haber imaginado. Mi mano, sosteniendo la lupa de aumento, tembló. Los diminutos números y letras en el discreto sello verde, una reliquia olvidada de mi juventud, no eran solo una dirección. Deletreaban un nombre, mi apellido de soltera, seguido de una descripción de la propiedad y una fecha. Una fecha años antes de que Sofía y Ricardo hubieran comprado su lujosa casa. Esto no era solo un sello valioso, era una escritura de esta casa. La casa que ahora limpiaba, la casa donde me trataban como una carga, una simple niñera. Mi mente se tambaleó. Las deudas de las que Ricardo había susurrado, las promesas frenéticas de bonificaciones de Sofía, sus intentos apenas velados de hacerme irme para poder vender la propiedad. Todo era una mentira calculada. No estaban luchando por mantener su hogar. Estaban conspirando para vender el mío. Una furia fría y precisa se instaló en mi pecho, reemplazando el dolor crudo de la humillación. Había sido una tonta, ciega a sus juegos manipuladores. Pero ahora, la verdad estaba al descubierto en un trozo de papel apenas más grande que mi uña del pulgar. A la mañana siguiente, regresé a la oficina de don Arturo Galán. Levantó la vista, sus gafas posadas en su nariz, una pregunta en sus ojos agudos. No perdí un momento. «Señor Galán», dije, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. «Necesito que mire esto. Con cuidado». Le entregué el sello verde, señalando la microimpresión casi invisible. Lo tomó, sus dedos nudosos sorprendentemente delicados, y lo colocó bajo un potente microscopio. El silencio en la pequeña oficina se prolongó, roto solo por el zumbido del viejo equipo y mi propio corazón acelerado. Se inclinó, con el ceño fruncido. Luego se enderezó lentamente, sus ojos muy abiertos detrás de sus lentes. «Dios mío, Elena», exhaló, con un genuino asombro en su voz. Esto es extraordinario. No es una marca de coleccionista de sellos, no es un error de imprenta. Esto parece ser una escritura de propiedad, incrustada, casi invisiblemente. Un escondite ingenioso. Esto no es solo una rareza, es un documento legal. Y el nombre es el suyo. Esta casa, la que mencionó que su hija vive, es legalmente suya. Me miró, con una profunda preocupación en su mirada. ¿Cómo llegó a ser esto? Lo expliqué todo. Las llamadas de auxilio, la mudanza, el cuidado, los comentarios de niñera.
las conversaciones en voz baja de Ricardo sobre vender la casa. Galán escuchó. Su expresión se endurecía con cada revelación. «Esto va mucho más allá del coleccionismo de sellos, Elena», dijo, empujando sus gafas por la nariz. «Esto es un intento de defraudarla. Esta microimpresión, si es autenticada, es prueba innegable de su propiedad. Ellos están viviendo en su casa, bajo falsos pretextos, mientras intentan activamente echarla para vender su activo». Una tranquila determinación se apoderó de mí. No habría más aguante silencioso. No más sufrimiento en silencio. No me iba. Ellos sí. Pasé las siguientes horas con el señor Galán, discutiendo los siguientes pasos legales, preparándome para hacer valer formalmente mis derechos. Me conectó con una abogada astuta y directa, en la que confiaba implícitamente. Carla. Cada susurro de papel legal, cada clic firme de su bolígrafo mientras tomaba notas, se sentía como un ladrillo colocado en los cimientos de mi vida recuperada. De vuelta en la casa, Sofía estaba en la cocina, tarareando, revolviendo una olla de algo que olía vagamente a canela. Ricardo estaba al teléfono, riendo a carcajadas. «Sí, estará fuera el próximo mes, sin problema», se jactó. «Luego la ponemos en venta, a precio de oro». Mis ojos se encontraron con los de Sofía. Ella sonrió, ajena, con una expresión serena, casi triunfante en su rostro. No tenía ni idea de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder. Simplemente asentí, con una sonrisa fantasma en mis labios. Luego pasé junto a ellos. La pequeña caja de madera bien sujeta bajo mi brazo. El verdadero peso de su contenido aún desconocido para ellos. La mujer silenciosa que pensaron que podían borrar estaba a punto de mostrarles exactamente lo que significa ser verdaderamente vista. ¿Qué venganza, si acaso, podría realmente reparar un agravio tan profundo? El peso de la escritura, un pequeño cuadrado de papel verde descolorido. Se sentía más pesado que cualquier carga que hubiera llevado. Una declaración silenciosa de guerra. Mi abogada, una mujer perspicaz llamada Carla, había aconsejado cautela, un enfoque medido. Pero la cautela se sentía como cobardía. Había terminado de ser medida, de estar en silencio. Elegí un domingo por la tarde, de esos en los que Sofía y Ricardo solían instalarse en el gran salón, bebiendo vino, convencidos de que su mundo perfecto era intocable. Mateo estaba dormido arriba. Sus suaves respiraciones, el único sonido honesto en la casa. Entré al salón, la alfombra persa amortiguando mis pasos. Ricardo estaba en el sofá, navegando. Sofía estaba junto a la chimenea, ajustando una foto familiar. Una foto de ella, Ricardo y Mateo. Sonrientes, impecables. Me detuve, observándola. Ninguna foto mía. Por supuesto que no. «Sofía», dije, mi voz cortando el suave jazz que sonaba en sus caros altavoces. Ella se giró, una sonrisa educada, ligeramente impaciente en su rostro. Ricardo levantó la vista, un destello de molestia en sus ojos. «Mamá, ¿todo bien?». No respondí directamente. Caminé hacia la mesa de centro, una reluciente losa de mármol pulido, y coloqué la pequeña caja de puros de madera sobre su superficie. Estaba absurdamente fuera de lugar en medio de su elegante decoración. Sofía frunció el ceño. «Mamá, ¿qué es eso?». «Es mi pasado», dije, mi voz firme, «y su futuro». Abrí la caja lentamente, revelando los álbumes, los diminutos y coloridos sellos anidados dentro. Ricardo resopló, un sonido despectivo. «¿Sellos, mamá? ¿En serio? ¿Nos llamaste aquí para una exposición?». Lo ignoré. Mi mirada se fijó en Sofía. «¿Recuerdas cuando tu padre y yo encontramos esta casa por primera vez?». Ella frunció el ceño. «Claro. La compraron cuando yo era solo una niña. Siempre hablaban de lo mucho que la amaban». «Sí», dije. Una sonrisa fantasma tocó mis labios. «Lo hicimos. Cada ladrillo, cada viga. Esta casa era un sueño». Saqué el sello verde, el de la microimpresión, y se lo entregué a Sofía. «Mira de cerca». Ella lo tomó, su expresión cambiando de impaciencia a una leve curiosidad. Luego,
a confusión. Lo sostuvo a la luz, dándole la vuelta. «Es solo un sello muy viejo, mamá. ¿Qué se supone que debo ver?» Ricardo, ahora intrigado a pesar de sí mismo, se inclinó más. «¿Qué es, Sophie?» «Hay una escritura diminuta», murmuró entrecerrando los ojos. «¿Como una dirección? Y un nombre». Sus ojos se abrieron. Me miró, directamente a los míos. Un destello de comprensión que amanecía. Luego una incredulidad total. «Elena López, tu apellido de soltera». «Mamá, ¿qué es esto?» «Es la escritura», declaré, mi voz clara y tranquila, resonando ligeramente en la vasta habitación. Ricardo se burló, poniéndose de pie. «¿La escritura? No sea ridícula, mamá. Nosotros compramos esta casa». Intentó tomar el sello, pero Sofía lo retiró. Sus ojos, usualmente tan despectivos, estaban muy abiertos con un horror creciente. «Ricardo, dice 1993. Está fechada antes de que tú y yo siquiera nos conociéramos». El color se escurrió del rostro de Ricardo. Tomó el sello, sus dedos torpes, y buscó su teléfono a tientas, su mandíbula tensa. «Esto es una broma enferma y retorcida». «No es ninguna broma», dije, mi voz ganando un poder silencioso. «Esta casa en la que han estado viviendo, la que han estado planeando vender a mis espaldas, nunca fue suya para empezar. Era, y sigue siendo, mía». El silencio que siguió fue denso, asfixiante, roto solo por la respiración agitada de Ricardo. Su teléfono se le resbaló de la mano, golpeando el mármol con un golpe sordo. Sofía me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, una sola lágrima trazando un camino por su pálida mejilla. No era una lágrima de remordimiento, sino de shock, de un mundo colapsando a su alrededor. Tú sabías», susurró. «¿Todo este tiempo?» «Ahora lo sé», respondí, mi mirada inquebrantable. «Sé lo de tus deudas, Ricardo. Sé de tus planes para poner en venta mi casa. Y sé la verdad». El color volvió al rostro de Ricardo. No en un rubor de vergüenza, sino en un rojo furioso y moteado. «Vieja astuta, lo planeaste. Mentiste». Se abalanzó, con el puño cerrado. Pero Sofía lo sujetó del brazo tirando de él. «No, Ricardo, no». Me mantuve firme, mi postura resuelta, inquebrantable. «No mentí, simplemente observé, y ahora la verdad está al descubierto». El silencio regresó, pesado con su incredulidad, su rabia y mi tranquila victoria. Fue el momento en que la mujer invisible finalmente se volvió ineludible, una fuerza a tener en cuenta. ¿Qué sucede cuando la tormenta silenciosa finalmente estalla y los escombros de la verdad se vuelven imposibles de ignorar? El rostro de Ricardo, contorsionado por una rabia primordial, se abalanzó hacia adelante, pero el grito agudo de Sofía lo detuvo en seco. «¿Estás completamente loco, Ricardo?» Su voz tembló. No por miedo por mí, sino por el desmoronamiento de su vida cuidadosamente construida. Sus puños se apretaron, temblorosos de furia frustrada. «Esto es una trampa. ¿Crees que puedes llegar aquí con un sello antiguo y reclamar nuestra casa?» Sus palabras estaban cargadas de veneno, sus ojos ardiendo en los míos. Sostuve su mirada, impertérrita. «No es solo un sello antiguo, Ricardo. Es la verdad. Y sí, puedo. Porque es mi casa». Sofía, pálida y conmocionada, me miró de mí a Ricardo. Pero la hipoteca. Nuestros nombres están en la escritura, mamá». Sonaba desesperada, aferrándose a una ilusión que se desvanecía. «La escritura que crees tener es fraudulenta», afirmé con calma, las palabras como hielo. «La verdadera propiedad nunca fue transferida». Ricardo se burló, un sonido hueco y amargo. «Esto es un farol, mamá. Un farol ridículo. Ningún juez creerá esto. Tenemos documentos legales. Pagamos». «No pagaron nada», repliqué, mi voz baja pero firme. «Fabricaron deudas, conspiraron para obligarme a irme y vender mi propiedad. Y tengo las pruebas». Su silencio, espeso de shock y de una comprensión que amanecía, fue un bálsamo. El suave arrullo de Mateo desde arriba,
Un sonido breve e inocente cortó el aire pesado, un contraste marcado con la fealdad que se desplegaba. A la mañana siguiente, la gran casa se sentía diferente. Una tensión palpable flotaba en el aire, un silencio más pesado que cualquier anterior. Sofía evitaba mi mirada, revoloteando por la cocina como un pájaro nervioso. Ricardo permanecía encerrado en su estudio, haciendo llamadas telefónicas frenéticas. Pasé la mañana como de costumbre, cuidando a Mateo, su pequeña y confiada mano, agarrando mi dedo mientras balbuceaba satisfecho. Esta pequeña vida, tan pura e inocente, era la verdadera víctima en su red de engaños. Justo después del almuerzo, sonó el timbre. A través de las vidrieras laterales, vi a Carla, mi abogada, de pie en el porche, con un discreto sobre en la mano. Mi corazón dio un silencioso latido de resolución. Esto era. Abrí la puerta. «Elena», saludó, su expresión tranquila y profesional. «Estamos listas». La conduje al salón, donde Sofía y Ricardo estaban inmóviles en el sofá. La mandíbula de Ricardo se tensó al ver a Carla. «¿Qué es esto?», exigió, su voz tensa. Carla simplemente le ofreció el sobre a Sofía. «Esto es un aviso formal, un desalojo, efectivo de inmediato». La mano de Sofía tembló al tomar el papel, sus ojos escaneando las palabras. «¿Desalojo?», susurró, la incredulidad grabada en su rostro. «Pero esta es nuestra casa». «No», dije dando un paso adelante, mi voz clara y quieta e inquebrantable. «Es mía. Tienen 72 horas para desalojar el lugar». Ricardo se puso de pie de un salto furioso. «No puedes hacer esto. Esto es una disputa de madre e hija. Nunca saldrás impune de esto». «Se sorprenderá, Ricardo», interrumpió Carla, su voz firme. «Tenemos la escritura original, autenticada. Tenemos pruebas documentadas de su estratagema. Cualquier intento de resistencia será respondido con acciones legales y perderán todo, incluida su supuesta nueva vida». Sofía se desplomó en el sofá. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, no por tristeza, sino por el peso aplastante de sus propias elecciones egoístas. Ricardo permaneció de pie, respirando con dificultad, atrapado, la ilusión de su control destrozada. El silencio de la risa de Mateo aún resonaba en mis oídos, pero ahora un nuevo sonido comenzó a emerger, débil, pero claro, el primer y demoledor crujido de su mundo perfecto. Cuán rápido olvida la gente el valor de la integridad cuando la ganancia material susurra promesas de una vida fácil. El silencio en el gran salón, después de las palabras de Carla, fue el sonido de un universo implosionando. Ricardo permaneció inmóvil, su rostro una grotesca máscara de furia y de incredulidad. Sus puños aún cerrados, pero impotentes. Sofía, desplomada en el lujoso sofá, aferró el aviso de desalojo como una sentencia de muerte. Su respiración agitada. La vida vibrante de la casa. Antes una cacofonía de sus risas descuidadas y voces exigentes. De repente se había quedado en silencio absoluto, reemplazada por un vacío que aspiraba el aire de la habitación. Los observé. Mi corazón, un complejo nudo de satisfacción y tristeza. Esto no era un triunfo que hubiera imaginado. No en los cuentos de hadas familiares, en los que una vez creí. Esta era la fría y dura realidad de la justicia servida. Carla, siempre profesional, rompió el hechizo. Las condiciones son claras. 72 horas. Cualquier resistencia se enfrentará y se presenta a nuevas acciones legales. Les sugiero que empiecen a hacer arreglos. Su voz, tranquila e inquebrantable, fue el último clavo en el ataúd de su pretensión. Ricardo finalmente encontró su voz, un sonido gutural y áspero. ¿Crees que esto haya terminado? ¿Crees que puedes robarnos nuestra casa? Me escupió las palabras, sus ojos ardiendo con un odio que me heló, incluso después de todo lo que habían hecho. Nunca fue su casa, Ricardo, afirmé, mi voz firme, reflejando una fuerza que no sabía que poseía. Simplemente vivían en ella.
Sofía finalmente levantó la vista, sus ojos enrojecidos, brillando con lágrimas que sabía que eran puramente para ella misma. «Mamá, por favor», susurró, su voz quebrada. «No hagas esto. ¿A dónde iremos? Tenemos a Mateo». La manipulación, el agarre desesperado a la emoción. Seguía ahí, incluso ahora. Retorció el cuchillo de la traición más profundamente. Un recordatorio de lo poco que me veía más allá de una utilidad. «Mateo», dije, mi mirada suavizándose ligeramente al pensar en mi nieto. «Estará bien. Siempre tendrá un hogar aquí. Conmigo». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Una promesa silenciosa a la vida inocente de arriba. Era una promesa que también servía como un límite claro e inquebrantable para ellos. Carla asintió, su mirada fija en Ricardo. «Considere esto su última advertencia. Volveremos el jueves por la mañana». Con un asentimiento educado pero resuelto, se dio la vuelta y se marchó, dejando que el silencio opresivo se instalara una vez más. Los siguientes 3 días fueron una clase magistral de guerra emocional, lenta y agonizante. Ricardo llamó inmediatamente a su abogado, un hombre cuya fanfarronería casi podía oír a través de la puerta cerrada del estudio. Pasaron horas en conversaciones susurradas y furiosas, puntuadas por golpes frustrados contra la pared. Sofía, mientras tanto, oscilaba entre ataques de desesperación e intentos de reconciliación llorosa. Se me acercaba en la cocina, su voz suave, suplicante. «Mamá, por favor, reconsidera. Cometimos un error horrible y estúpido». Sus ojos se encontraban con los míos buscando, no perdón, sino una debilidad que pudiera explotar. El error fue creer que podían borrarme. Respondía, mi voz plana, desprovista de la emoción que tan desesperadamente intentaba conjurar. El error fue tratarme como una extraña, una carga, en mi propia casa. Ella retrocedía, derrotada, antes de retirarse a su habitación. Los sonidos de cajas siendo arrastradas bruscamente por el suelo, resonando por los pasillos silenciosos. La casa, antes meticulosamente ordenada, se sumió en el caos. La ropa de diseñador, antes doblada con precisión, ahora estaba tirada al azar en bolsas de basura. Jarrones caros, antes impecables, descansaban precariamente en el suelo, esperando ser empaquetados. El olor de su desesperación se mezclaba con el polvo que se levantaba. Vi a Ricardo, con el rostro enrojecido, luchando con un televisor de pantalla plana masivo, maldiciendo por lo bajo. Vi a Sofía llorando silenciosamente sobre una colección de zapatos de diseñador, como si estas fueran las verdaderas víctimas de su desmoronamiento. Estaban desmantelando su propia lujosa ilusión, pieza por dolorosa pieza. Continué mi rutina con Mateo, atendiendo cada una de sus necesidades. Sus balbuceos inocentes y sus chillidos juguetones eran los únicos sonidos puros en la atmósfera asfixiante. Lo abracé, protegiéndolo de la tensión creciente. Su suave peso, una fuerza estabilizadora. Observé a Ricardo y Sofía desde la distancia, como una observadora distante. Sus interacciones se volvieron más volátiles. Palabras cortantes, portazos, discusiones en voz baja que terminaban en silencios amargos. Su asociación perfecta, construida sobre arena y engaño, se desmoronaba tan rápidamente como su farsa financiera. Al tercer día, el aire se sentía eléctrico. Cajas de mudanza, algunas medio vacías, estaban dispersas como lápidas. Las habitaciones, antes opulentas, estaban despojadas, revelando a débiles siluetas de polvo donde habían colgado retratos y espejos. Mateo, afortunadamente, dormía en su cuna. A media mañana, vi a Ricardo arrastrando la última de sus grandes maletas por la gran escalera. Su rostro sombrío, con los ojos hundidos. Sofía lo siguió. Una pequeña bolsa de viaje colgada al hombro, su postura encorvada, la derrota irradiando de ella. Se detuvo al pie de la escalera, su mirada recorriendo el vasto y vacío salón. Sus ojos, carentes de su brillo habitual, se posaron en mí. Por un instante fugaz, creí ver un destello de algo nuevo.
No remordimiento, quizás, sino un crudo y sin adornos arrepentimiento por la vida que estaba perdiendo. «Mamá», comenzó, su voz apenas un susurro, y luego se ahogó con la palabra. Abrió la boca de nuevo, pero no salió ningún sonido. Ni una disculpa, ni una comprensión. Solo un profundo silencio autocompasivo. Ricardo, reacio a enfrentarme, simplemente empujó la puerta principal. La luz de la mañana se derramó en el vestíbulo vacío, iluminando motas de polvo danzando en el aire. Sofía finalmente se giró. Sus hombros se encorvaron aún más y salió por la puerta dándome la espalda. Sin despedida, sin últimas palabras. Solo el silencioso clic de la pesada puerta cerrándose detrás de ellos. Un sonido de finalidad absoluta. La casa estaba verdaderamente silenciosa ahora. No el silencio opresivo de mi aislamiento, sino un vasto y pacífico vacío. Caminé por las habitaciones. Los ecos de su frenético empaque aún se aferraban al aire, pero se disipaban lentamente. Las motas de polvo se asentaron. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas desnudas, iluminando patrones en los suelos pulidos, donde una vez hubo muebles. Esta era mi casa de nuevo. Cada rincón, cada rayo de sol, cada zumbido tranquilo de la vieja casa ahora me hablaba. Un lenguaje de paz recuperada. Fui a mi habitación del ático, que ya no era un espacio acogedor de destierro, sino simplemente una habitación. Bajé la vieja caja de puros, mi colección de sellos. No la abrí de inmediato. Simplemente la sostuve, el peso en mis manos una metáfora del peso que se había levantado de mi alma. Esta pequeña y discreta caja no solo había guardado papel raro, sino la verdad, la clave de mi liberación. No solo había revelado el verdadero valor del sello, sino que había desenmascarado la verdadera naturaleza de las personas por las que tanto había sacrificado. Me senté en el sofá blanco del salón, ya no inmaculado e intocable, sino un lienzo para mi nueva vida. El silencio me envolvió, no como una amenaza, sino como una manta reconfortante. Pensé en Mateo, que se movía suavemente arriba. Mi compromiso con él, con su bienestar, permanecía inquebrantable. Él era el inocente, el único verdadero legado de mi hija. Y aquí, en este hogar, bajo mi cuidado, conocería el verdadero amor incondicional. Un marcado contraste con el afecto transaccional que sus padres le habían ofrecido. Mi viaje me había llevado a través de los fuegos de la traición, pero había emergido, no ilesa, sino forjada de nuevo. El verdadero valor nunca estuvo en las posesiones materiales, sino en la integridad del espíritu y el coraje inquebrantable para recuperarlo. Las transformaciones más profundas a menudo no comienzan con un estruendo, sino con el tranquilo coraje de ver la verdad, incluso cuando eso significa derribar todo lo que creías sagrado. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en que el silencio habló más fuerte que cualquier palabra, revelando una verdad que cambió todo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu voz importa profundamente a esta comunidad. Y si esta historia resonó contigo, no olvides pulsar el botón de suscribirte para unirte a nosotros en más viajes de resiliencia y revelaciones